Entre tantos estragos que ha dejado, ¿será que el COVID-19 pudiera dejarnos algo bueno? Te invito a escucharme, a ver si conectas con este mensaje. Episodio número 2 del podcast de Marcos Domínguez, candidato a doctor en Economía del Desarrollo y vocero de la salud. En este espacio te comparto conocimiento, herramientas prácticas y experiencias para impulsarte a mejorar tu bienestar, basado en la ciencia y la inspiración que viene de nuestro mundo interior. Bienvenidos sean todos. Como les platicaba en el primer episodio, este podcast nace en el contexto del COVID-19, el cual todos reconocemos que ha sido un reto de esos extraños para nuestras sociedades. Aún así, considero que esta etapa no necesariamente es un retroceso, sino tiene algunas oportunidades escondidas para hacer cambios que son necesarios a nivel global y también a nivel personal. Para tratar este tema retomé un blog que publiqué el 22 de abril en el espacio de Food and Nutrition de la Universidad de Wageningen, del cual te confieso que mi perspectiva ha cambiado a lo largo de estos 2 meses. Quisiera empezar por hacer un repaso de cómo he vivido esta etapa. A principios de marzo de este año yo me encontraba teniendo avances importantes en mi doctorado aquí en Holanda. Recién había enviado mi primer artículo para publicación a un journal en tiempo récord, como me dijeron algunos colegas, de acuerdo al tiempo que me llevó desde que inicié este proyecto. También recién nos habían aprobado nuestros permisos de residencia nuevos y estábamos por ir a recogerlos. Mas esto ya no fue posible, dado que el 12 de marzo nos empezaron a avisar de los nuevos lineamientos de trabajar desde casa lo más posible. Y desde entonces, como en algunos países antes y otros después, la llamada nueva normalidad ha sido tener como base mi hogar, con mi esposa y con mi hija. Y bueno, por todos es sabido el extenso flujo de información que se ha generado al respecto, por lo que no andaré en esos detalles. Lo que ha llamado poderosamente mi atención, y es donde quisiera poner mi enfoque, es cómo los casos más graves y muertes de esta pandemia están correlacionados con una epidemia que tenemos décadas de estar viviendo. Hablamos en este caso de las condiciones de obesidad y sus carencias de salud asociadas. En términos comparativos, del COVID-19 se tiene registro el día de hoy de alrededor de 10 millones de casos, mientras que existen cerca de 1.900 millones de personas solo con sobrepeso o obesidad en el mundo. Y algo que es paradójico con esta condición de sobrepeso y obesidad es que anteriormente este era un problema de países desarrollados y actualmente está cada vez más generalizado en países de ingresos medios y bajos, lo que traduzco que estamos teniendo problemas de países ricos sin disfrutar del mismo nivel de prosperidad que ellos tienen. Y en el caso de mi país, México, es un país que destaca en estos temas. Por ejemplo, tenemos las más altas tasas de obesidad y sobrepeso infantil en el mundo. El problema del sobrepeso y obesidad escaló en países en desarrollo como México debido a transformaciones en los sistemas alimentarios que en términos simples se refieren a cambios en la forma en que los alimentos llegan desde el campo hasta nuestro tenedor. Dichas transformaciones fueron facilitadas por 5 factores principales. El primero de ellos, el incremento en los niveles de ingreso de la población. También influyeron políticas de liberalización comercial, mejoras en infraestructura, urbanización y a que pobladores en zonas rurales dejaran de trabajar en el campo. Y es que en países como el nuestro, esto se combina con que buena parte de la población viene de orígenes humildes, por lo que conforme hemos ido mejorando nuestras condiciones económicas, el tema aspiracional es poder brindar todo y sin restricción a nuestras familias, incluyendo la comida. Es así que el aparente crecimiento y modernidad vinieron acompañados de una baja en el nivel de actividad física y una transición nutricional donde nos desviamos del consumo de alimentos enteros como frutas, verduras y granos integrales hacia dietas altas en grasa, azúcar y sal, así como productos procesados o principalmente ultraprocesados. Dentro de nuestros hogares surgieron cambios en las dinámicas familiares, como por ejemplo las mujeres empezaron a trabajar más fuera de casa, acompañado de una correspondiente reducción en el tiempo dedicado para cocinar y comer, y paralelamente se empezó a comer más fuera de casa. Digamos, son factores que se combinaron entre la multitud de factores que influyen en ese tema. Entre las potenciales soluciones al mismo, los expertos en salud pública en México han recomendado desde hace años, número uno, el que regresemos a las dietas tradicionales, un tema muy interesante del que hablaremos en otro episodio. Número dos, y naturalmente también se recomienda que regresemos a la preparación de comidas en casa, que sean compartidas con nuestros miembros de familia. Y número tres, para reforzar esto, que se dedique un tiempo suficiente en la preparación de estos alimentos.
En condiciones normales esto no sería posible con el ritmo de vida que llevábamos tan rápido. Sin embargo, el confinamiento que hemos vivido actualmente abrió una ventana para hacer estos cambios dentro de nuestros hogares, digo, de alguna manera, de una forma forzada. Parte de mi investigación de doctorado tiene que ver con la promoción de estilos de vida saludable en escuelas primarias de México. Y desde mi perspectiva, el foco de estos cambios debería estar en nuestros niños. Recientemente, una experta en economía de la salud con muy buenas investigaciones en mi tema sacó un documento de trabajo donde encontró que en contraste con los hábitos alimenticios de sus padres, los hábitos de los niños siguen siendo susceptibles de ser modificados. Digo, no quiere decir que sea imposible cambiar hábitos como adultos, pero se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Y hay muchas investigaciones que respaldan el cómo es muy redituable el empezar desde etapas muy tempranas, en muchos temas, no solamente en la parte de alimentación. Y para que esto sea posible, definitivamente el involucramiento de los padres es crucial en estos esfuerzos. Es algo que la FA ha identificado como mejores prácticas para cambiar hábitos en niños en edad escolar. Aplicando esto a la parte personal, en mi caso, estos meses de confinamiento he estado mucho más cerca de mi hija, que actualmente tiene 1 año o 3 meses. Por lo que, como dice mi esposa, nadie me va a contar cómo empezó a caminar, a gustarle cantar y acercarse a los perros, lavarse las manos, entre otras maravillas que me ha tocado ver ahora que estaba muy cerca de ella. Ahora ella me busca casi igual que a su mamá, siendo que antes pues era todo lo contrario. Tengo la oportunidad de bañarme con ella, ya tenemos nuestros propios juegos. Y además mi esposa y yo compartimos más la cocina y estamos súper al pendiente de la alimentación de nuestra hija, porque sus gustos cambian pues todo el tiempo. Y es que creo que esta generación se ganó o necesitaba esta cercanía con sus padres, aspecto del que pues muchos carecimos de una u otra manera, dado que la anterior normalidad pues implicaba papás trabajando, niños en escuelas o cuidados por familiares, con sus correspondientes implicaciones para el nivel de tensión en su alimentación. Adicionalmente, otro aspecto que creo que es benéfico de este confinamiento es la posibilidad de garantizar una lactancia materna para las mamás que normalmente pues trabajaban fuera de casa. La lactancia materna es un punto clave que diferentes organizaciones y movimientos han estado promoviendo con mucha fuerza, ya que México tiene una de las tasas más bajas de lactancia materna. Y porque pues esto no solamente impacta positivamente en la salud actual y futura de nuestros hijos, sino que además es un factor que apoya muy importantemente a las madres a recuperar el peso que tenían antes del embarazo. Y estoy seguro que los beneficios de las acciones que acabo de describir pudieran extenderse a largo plazo, más aún si encontramos la forma de prolongar este tipo de interacciones, que para mí ha sido un llamado de atención forzado a retornar a lo básico, tomando nuestro hogar como el centro de atención. Para que esto sea posible, definitivamente se necesitan cambios en el ámbito laboral. Y aquí entra el rol de las organizaciones, que es algo que he escuchado en un podcast que sigo con frecuencia de Víctor Vargas, Injodible, donde habla del rol fundamental que tienen las organizaciones para hacer cambios importantes en nuestra sociedad como punta de lanza. Y durante este periodo se ha tenido oportunidad de poner a prueba si los mecanismos de home office permiten seguir cumpliendo los objetivos y metas de las empresas de alguna manera forzada, pero esto adelantó algo que se esperaba. Era una tendencia que de aquí a 5 años el tema del teletrabajo o trabajar de forma remota desde casa iba a llegar. Y creo que ya podríamos estar en condiciones de determinar si es factible seguir con estos modelos. De hecho, creo que ya hay por ahí algunos números de que nos hablan de que inclusive los niveles de productividad con estos esquemas de home office se incrementaron en las empresas. Y estos mismos estudios de expertos en el ámbito laboral nos hablan de que, bueno, eso también ha sido un reflejo en algunos casos de ciertos extremos en la cantidad de trabajo o la demanda de trabajo que se ha incrementado para los trabajadores. Entonces, definitivamente que esto pues apenas va empezando, ¿no? Siempre los grandes cambios empiezan con cierto caos y esperemos que llegue en algún momento ese balance, ese orden que permita que haya condiciones favorables tanto para los trabajadores como para los empleadores. Y por amigos en México entiendo que en algunas empresas se estima que todavía hasta el mes de julio se mantenga el home office y probablemente es un esquema que pudiera seguir de aquí en adelante, ¿no? Conforme siga siendo necesario, de hecho creo que ya se habla de que esto pues es el futuro, ¿no? En un gran porcentaje de las empresas el home office va a ser un esquema que se va a permanecer.
Y considero que si lo aprovechamos, esto puede traer un mejor balance, ya que en el sistema que tenemos al día de hoy, o que existía hasta antes de la pandemia, el ser profesional rivalizaba con el tiempo que podemos dedicar a ser padres, ¿no? Y esto pues creo que puede traer muchos beneficios a estos grupos que han encontrado que pues ahora pueden tener más tiempo para estar con sus hijos, o para otros también que se han dado cuenta que pues bueno, a lo mejor ya no dedican esas 2 horas a lo mejor para llegar al trabajo, en la entrada y en la salida. Y definitivamente que es un proceso que apenas está empezando. Estamos apenas viendo los comienzos de algo que pudiera traer cambios positivos, ¿no? Y paralelamente, dentro de nuestros hogares, las dinámicas requieren ajustes para que nosotros como hombres nos involucremos más en las actividades del día a día, mismas que a la fecha es más común que las mujeres sean las encargadas. Entiendo que ya hay nuevas experiencias, pero bueno, esto sigue siendo la tendencia. Y como te platicaba anteriormente, yo he requerido estar más presente en el cuidado de mi hija, y esto definitivo que pues no ha sido fácil para mí. Para los que es desconocido cómo funcionan los proyectos de doctorado, en mi caso es prácticamente como un trabajo con un horario casi de oficina, y en los últimos 2 años esta había sido mi rutina diaria. Ahora, como ya te había platicado, he estado combinando mi trabajo con el cuidado de mi hija, debido a que mi esposa pues también se ha involucrado en sus propios proyectos. Al principio era muy difícil para mí el ceder ese tiempo que yo ya tenía, al que estaba acostumbrado, para dedicarlo a actividades que no manejaba comúnmente. Más poco a poco y en equipo hemos ido llegando a un equilibrio que nos permite avanzar en nuestros respectivos proyectos. Con lo anterior he aprendido a ser más flexible en estos aspectos, inclusive en mi rutina de ejercicios. Estaba acostumbrado a hacer mis entrenamientos de triatlón con completa libertad y en mis tiempos. Ahora busco tomar en cuenta las responsabilidades de la casa mucho más que antes. Inclusive en salidas a correr cortas me llevo a mi hija en su carrito que está preparado para hacer ejercicio, y corro junto con ella. Algunas veces también hago salidas en bicicleta con ella que sustituyen a entrenamientos ligeros. Y como muchos que ahora hacen ejercicio en casa, pues ahí mi esposa y yo andamos haciendo abdominales o sentadillas con mi hija arriba de nosotros. Y esto pues ha requerido de nuestra coordinación para que ambos logremos nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Y lo que para mí sería como un resumen de estos aprendizajes ha sido como si el universo o Dios, o llámale como quieras, o en este caso pues directamente mi hija me hubiera dicho: hey, voltea, ocupo que pases más tiempo conmigo. Y pues bueno, me siento muy satisfecho el haber escuchado el mensaje y haberlo aprovechado este tiempo. Ahora, como te comenté, no todo es miel sobre hojuelas. Digo, si algo me ha dejado esta etapa es una gran empatía por las personas que han sufrido directamente los estragos de esta pandemia. Al principio no había escuchado de ningún caso, pero sobre todo recientemente he escuchado de casos de amigos cercanos que han sido contagiados con el coronavirus. Inclusive de amigos muy cercanos que sus papás, por ejemplo, han fallecido en unos pocos días. Y esto pues definitivamente que me ha hecho ser mucho más consciente de la realidad o de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Por otro lado, el confinamiento y el cierre de negocios durante esta etapa han traído afectaciones fuertes a nivel económico, tema que ha tomado gran parte de la atención para muchas personas. Y las expectativas en estados como Nuevo León, de donde provengo, son que la economía tarde por lo menos 2 años en recuperarse de este episodio, o sea, en regresar a los indicadores que teníamos inclusive en el 2018. Y soy consciente de esos retos, así como que en el seno de los hogares es confrontante el estar con tu pareja e hijos 24/7, o simplemente el estar solo contigo mismo, ¿no? Situaciones que pasaban desapercibidas con la anterior normalidad. También es probable que momentos de hambre emocional nos lleguen con más frecuencia, por lo que nos podamos encontrar comiendo por aburrimiento, ansiedad y otros estreses, en lugar de cuando verdaderamente tengamos hambre. Aún así, en estas condiciones, mínimo aprenderás que pudiste sobrevivir el confinamiento, y si te has permitido o te permites en adelante escucharte con atención, pudieras identificar por lo menos un aspecto que requieres cambiar o mejorar, o algo que haya salido a la vista, a la luz. Porque bueno, estoy seguro que este periodo no es en vano, nos ha dado tiempo de sobra para vislumbrar posibles cambios en nuestras prioridades, que por supuesto no se van a dar de la noche a la mañana. Yo estoy envisionando o viéndose el futuro, y esto pudiera requerir años para poder plasmarse.
Y ya como reflexión final, me pregunto si hemos tomado medidas extremas para contrarrestar los efectos del COVID-19. ¿Por qué no hemos hecho algo similar por el problema de alimentación que tenemos? Y no es casualidad que nuestros hijos están viviendo esto. Estoy seguro que en sus conciencias quedará grabado lo que vivimos y para algo los estará preparando en positivo, ¿no? Porque bueno, probablemente esta haya sido solo una prueba para futuras pandemias que pudieran venir y que pudiéramos prevenir. Y estoy claro que es un llamado de atención urgente para hacer cambios en nuestros sistemas alimentarios que han puesto tanta presión en el medio ambiente que tienen que ver con preferencias que implican, por ejemplo, la sobreproducción de productos de origen animal. Por lo que les quiero dejar un reto: ¿qué hábitos de ejercicio, alimentación, mentales y emocionales pudiera sembrar el día de hoy para que salgamos mejor librados en el futuro? Aquí celebro las iniciativas que surgieron durante el confinamiento con personas compartiendo retos o rutinas en línea de ejercicio, yoga o meditación, solo por mencionar algunos, por lo que creo que estas herramientas serán cada vez más socorridas para estar mejor preparados interna y externamente, porque definitivo, algo tiene que cambiar. Después de haberles compartido esto, me encantaría escuchar si han tenido reflexiones similares o si se reflejan con esta información que compartí. Adicionalmente, si se encuentran viviendo alguna situación complicada que requiere tratamientos específicos, definitivamente que los invito a que se acerquen con algún profesional de la salud para atenderlo. Bien, espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, compártelo con quien consideres que le pueda servir de inspiración para transformar su vida. Si quieres seguir mi contenido, recuerda suscribirte a este podcast, El Vocero de la Salud, que está disponible en Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. Igualmente, suscríbete a mi canal de YouTube o dale like a mi página de Facebook, donde me encuentres como Marcos Domínguez. Por esta ocasión me despido y los invito a mover el mundo en una dirección más saludable.